Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de esta materia. Vamos a iniciar ahora el tema 11, que va a tratar del sistema inmune de las mucosas. Vamos a comenzar ordenadamente, como es nuestra costumbre, por la primera parte, ya que, como dice el refrán, luego viene la segunda, que es la más interesante. En esta primera parte vamos a abordar temas sobre todo anatómicos del sistema inmune de las mucosas y también temas celulares, de qué tipo de células lo están formando. Comenzamos aquí con una visión más o menos global de este sistema de las mucosas. Como podéis ver, estas imágenes anatómicas. Tenemos aquí todo el sistema linfático y estos puntitos verdes serían ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunos ganglios linfáticos diseminados por todo el organismo, obviamente. Muchos están cerca de lo que sería el sistema inmune normal que hemos estudiado hasta ahora, pero hay una serie de ganglios linfáticos cerca, por ejemplo, del intestino. Estos ganglios que formarían parte del sistema inmune de las mucosas. Se cree que este sistema inmune es el primer sistema inmune que apareció durante la evolución de los vertebrados, de los animales, como respuesta, claro, a la necesidad de controlar las bacterias comensales que colonizaban los tubos digestivos. Siempre que había comida, siempre que había algo de lo que alimentarse, ahí estaban las bacterias para intentar aprovecharse y, por tanto, había que defenderse de ellas. Poco a poco, durante la evolución, como ya sabemos, y lo vamos a ver también aquí, se ha establecido una simbiosis con muchas de estas bacterias. Pero, no obstante, siguen siendo bacterias que hay que mantener a raya y este sistema inmune de las mucosas es fundamental para eso. Las mucosas están divididas también en varios compartimentos. Tenemos las mucosas intestinales, pero también tenemos mucosas del tracto respiratorio, del tracto urogenital, del oído medio, incluso de la conjuntiva, del ojo y de las glándulas lacrimales. Todas estas superficies están en contacto con bacterias y necesitan ser defendidas de manera específica contra estas bacterias, cuando es necesario. Como decía, existen diversos compartimentos anatómicos. Cada uno de ellos está adaptado a generar una respuesta frente a los patógenos que pueden amenazar al organismo entero a partir de este compartimento. Por ejemplo, los ganglios linfáticos están adaptados para luchar contra microorganismos que han penetrado en nuestro organismo por las superficies epiteliales. Eso sería los órganos linfoides, digamos, primarios más normales, que no forman parte del sistema inmune de las mucosas. El bazo, en particular, es un órgano linfoide que está adaptado a luchar contra los microorganismos que han podido penetrar a la sangre. Pero este segundo compartimento del que estamos hablando hoy, es el sistema inmune de las mucosas, está asociado con las superficies de intestinos, de las vías aéreas, excretoras, etcétera, que son particularmente vulnerables al ataque de muchos microorganismos. Una característica fundamental de este sistema inmune de las mucosas, aparte de que está formado por varias, como ya digo, compartimentos, es que las respuestas inmunes quedan confinadas al compartimento donde se producen. Es decir, que si un microorganismo entra por el intestino, la respuesta normalmente quedará confinada al sistema inmune de las mucosas del intestino. Si entrara, por ejemplo, por el tracto respiratorio, pues quedaría confinada a este compartimento. Esta compartimentalización es posible gracias a que las células T, que son activadas en cada compartimento del sistema inmune de las mucosas, poseen, como siempre, moléculas de adhesión y receptores de quimiocinas que las hacen capaces de adherirse a los tejidos, digamos, diana, blanco, donde tienen que actuar. Y las quimiocinas las atraen a estos tejidos, ¿de acuerdo? Igualmente, el endotelio de estos tejidos expresará moléculas de adhesión que van a ser específicas de determinadas células que tienen que ir dirigidas y localizarse en esos tejidos. Este concepto de compartimentalización del sistema inmune es bastante importante y lo vamos a ilustrar adentrándonos un poco en este sistema inmune de las mucosas, que está formado por los órganos linfoides, como ya hemos dicho, asociados con el intestino, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, también las amígdalas de la cavidad oral, la faringe, es también parte de ese sistema inmune de las mucosas, incluso las glándulas salivares y también, como hemos dicho, las glándulas lacrimógenas. Las superficies mucosas son una enorme superficie, representan una gran superficie por donde obviamente pueden entrar
pues muchos microorganismos. De hecho, es unas 200 veces más grande la superficie de las mucosas que la de la piel. La función de estas mucosas, además, es una función normalmente muy importante. Por ejemplo, el intercambio de gases que tiene lugar en los pulmones, el intercambio de alimentos, o bueno, más que intercambio, la absorción de alimentos, que tiene lugar obviamente en el intestino, son absolutamente fundamentales para la vida, por lo que son tejidos vulnerables que deben ser obviamente protegidos de la penetración de los microorganismos. Para complicar aún las cosas todavía más, las mucosas se encuentran además colonizadas con, como hemos dicho antes, también bacterias que han entrado en simbiosis y que deben ser toleradas. Y no solamente las bacterias, por ejemplo, del intestino o también del tracto respiratorio deben ser toleradas, sino que en algunos casos, como particularmente en el intestino, se encuentra bañado cotidianamente con antígenos extraños que vienen de los alimentos y que también necesitan ser tolerados. Por tanto, el papel del sistema inmune de las mucosas es particularmente complicado, ya que necesita estar, digamos, siempre preparado para la defensa, pero necesita además ser exquisito contra qué nos defiende, porque si nos defiende contra cosas que no es necesario que nos defienda, tenemos enfermedades inflamatorias y problemas que pueden poner en peligro nuestra salud. La función del sistema inmune de las mucosas es tan importante que resulta que este sistema inmune es el mayor del organismo y se enfrenta a un amplio rango de antígenos con los que, ya hemos dicho, se encuentra cada día, incluso varias veces al día, y además mucho más frecuentemente que el resto del sistema inmune, por ejemplo, el que protege la piel. Por esta razón contiene casi las 3/4 partes de todos los linfocitos totales del organismo y produce la práctica totalidad de los anticuerpos. En particular, ya veremos que un anticuerpo muy importante producido es la IgA. Entonces, estas funciones se reflejan en una serie de características distintivas que están aquí en la tabla. Son características tanto anatómicas como mecanismos efectores o como un entorno inmunoregulador. Por ejemplo, en el caso de las estructuras o de las características anatómicas, pues existe una relación muy íntima entre el epitelio de las mucosas y los tejidos linfoides. Ya veremos que esto es bastante importante. Además, hay compartimentos discretos que están muy organizados, como veremos, por ejemplo, en las placas de Peyer o los folículos aislados del intestino. Son órganos linfoides muy organizados e importantes en esta función de las mucosas. Además, también tenemos, curiosamente, mecanismos de captación, uptake, que es captación de antígenos, como por ejemplo las células M, en este sistema inmune de las mucosas, cosa que no existe en el otro sistema inmune normal de la piel. Es decir, no hay ningún mecanismo especializado de captar antígenos. En este caso, este sistema inmune de las mucosas, ya veremos, capta antígenos para estar todo el tiempo examinando a qué tipo de antígenos debe hacer frente y a qué tipo de antígenos debe tolerar. También tenemos una serie de mecanismos efectores como células T activadas o memoria que predominan incluso en ausencia de infección. Ya hemos mencionado que este sistema inmune de las mucosas debe estar siempre preparado para hacer frente a amenazas, aunque tiene que ser exquisito, y para estar siempre preparado para hacer frente a las amenazas, las células T están en un estado activado. Además, claro, como tenemos que ser capaces de regular contra qué nos defendemos, tenemos bastantes células reguladoras o regulatorias que están presentes en este sistema inmune de las mucosas. Ya hemos mencionado que la gran cantidad de anticuerpos, o la mayoría, son producidos en este sistema inmune de las mucosas. Uno de ellos, he mencionado, es la IgA. Y además, obviamente, tenemos una serie de microbiota, es decir, de bacterias, que van a ayudar, en algunos casos, a la tolerancia y a mantener a raya a los organismos patógenos, puesto que esta microbiota está en simbiosis con nosotros y nos ayuda, en cierta medida, también en estas tareas defensivas, curiosamente. Y por supuesto, esta microbiota debe ser controlada, pero no atacada para acabar con ella. Por supuesto, tenemos un entorno inmunoregulador, el cual es necesario para tolerar o bajar la respuesta. Down regulation quiere decir bajar, regular a la baja, las respuestas inmunes, como hemos dicho ya, con las células T reguladoras. Y también tenemos macrófagos que son inhibitorios. Ya veremos que esto es bastante interesante en este tipo de órganos inmunes. Y además células dendríticas que normalmente están induciendo la tolerancia en ausencia de infección. Así, por tanto, este sistema de las mucosas, que es tan importante,
se establece de manera independiente al resto del sistema inmune durante el desarrollo fetal. Es decir, es como si tuviéramos dos sistemas inmunes. Un sistema inmune que hemos venido estudiando hasta ahora, que defiende la superficie epitelial del organismo, pero luego tenemos este otro sistema inmune que no depende, su desarrollo no depende del encuentro con antígenos, que sí que depende, digamos, el otro sistema inmune sí que depende de esto. Entonces, como consecuencia de esta independencia, pues las respuestas que son activadas en este sistema inmune son diferentes, en cierta medida, a las respuestas que se activan por el sistema inmune que podemos llamar sistémico, es decir, sistema inmune del resto del organismo, es decir, como ya he dicho, el que hemos venido estudiando hasta ahora. Una característica distintiva de este sistema inmune de las mucosas y de los distintos compartimentos que forman parte de este sistema inmune es que cada uno de ellos está colonizado por bacterias distintas, por una microbiota distinta, la cual es característica de cada uno de estos compartimentos. Aquí tenemos 5 grupos de bacterias que formarían parte de esta microbiota y como vemos, cada sistema inmune, cada parte del sistema inmune, por ejemplo la piel, que no forma parte del sistema inmune de las mucosas, pero vemos que tiene, por ejemplo, muchas actinobacterias que no están presentes, por ejemplo, en el resto del sistema inmune de las mucosas. Por ejemplo, estas firmicutas son muy abundantes en la boca, muy abundantes en el esófago, también en el colon, pero sin embargo son mucho menos abundantes en la piel. La piel también tiene bastantes proteobacterias que no están presentes en el otro sistema, en los otros sistemas inmunes de las mucosas, es decir, en la superficie de estos sistemas inmunes, ¿de acuerdo? Estas bacterias son muy numerosas, ya he mencionado en alguna ocasión que el intestino contiene una proporción de bacterias del orden de 10 a 1 con respecto a nuestras células, digamos, eucariotas, y estas bacterias, claro, deben ser toleradas, ya que montar una respuesta inmune contra estas pues es inadecuado la mayor parte de las veces. Además, estas bacterias nos ayudan a evitar la invasión y la colonización de las superficies epiteliales por bacterias patógenas que sí que iban a atacar a esa superficie epitelial e intentar penetrar de manera más agresiva en el organismo. Entonces, como están ahí ocupando un espacio, un nicho, pues luchan contra esas bacterias patógenas, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, pues algunas enfermedades intestinales se deben al incorrecto desarrollo de la tolerancia inmunológica frente a algunas de estas bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales, recordemos, provienen de la colonización del intestino ya desde el momento del nacimiento. Esta colonización se produce en un nacimiento natural porque la boca y la nariz del niño o de la niña que está naciendo pasa cerca del ano de la madre, que ya le comunica las bacterias de la flora intestinal al intestino del hijo o hija de esta manera, y se ha visto hoy que el nacimiento por cesárea impide esta correcta colonización. Las bacterias que se desarrollan por cesárea, al nacer por cesárea, son un poco distintas o muy distintas de las bacterias que se hubieran contagiado, se hubieran colonizado por un nacimiento natural, y esto se ha visto que también está asociado, lo veremos más adelante en el curso, con el desarrollo de enfermedades inmunitarias, como puede ser mayor susceptibilidad a la alergia o incluso mayor susceptibilidad a infecciones o a enfermedades autoinmunes. Entrando más en detalle sobre la anatomía de la mucosa intestinal, obviamente el intestino tenemos estas vellosidades intestinales que están formadas por células epiteliales que están aquí en rosa, ¿verdad? Y estas células epiteliales están de alguna manera penetradas o invadidas por células que ya están aquí mostradas en color azul, que son los linfocitos. Hay dos partes, digamos, importantes en esta anatomía. Sería la parte de la superficie epitelial, que sería la parte externa, y luego la parte interna, que se denomina lámina propria. Los linfocitos están en varios sitios de la mucosa, por supuesto. Algunos, ya hemos dicho, en la superficie epitelial, otros estarían en la lámina propia. Hay una serie de órganos linfoides específicos que están cerca de estas vellosidades intestinales. Quizás el más importante sean las llamadas placas de Peyer, que están en el intestino delgado, aunque hay también algunos folículos aislados que también se sitúan cerca de la superficie epitelial. Los linfocitos que se encuentran en la lámina propia y en las células epiteliales, estos últimos en particular, los de las células epiteliales, están ya activados, es decir, son linfocitos efectores. Por supuesto tenemos vasos linfáticos.
Estos vasos linfáticos drenan el intestino y lo conectan con los ganglios linfáticos mesentéricos, que no están aquí indicados, y por supuesto las placas de Peyer, que también captan antígenos, ya veremos cómo luego, también van a llevar estos antígenos y las células que los han captado por la linfa a estos ganglios mesentéricos. En ellos es donde se realiza la presentación de antígenos y donde se van a activar las células T y las células B de las mucosas, que luego van a ir, obviamente, a los sitios de acción. Como en el caso de otros ganglios linfoides, los ganglios linfáticos mesentéricos poseen zonas discretas de células T y de células B. Bueno, eso también se puede ver en las placas de Peyer, que también tienen esas dos zonas discretas de células T y de células B, que ya hemos visto anteriormente eran bastante típicas y bastante comunes en todos los ganglios linfáticos del sistema inmune. Bueno, estos folículos linfoides, que están aquí también indicados, suelen ser bastante numerosos en el intestino, con lo cual el intestino, pues como veis, está muy poblado de células inmunes, tanto células efectoras, que suelen estar en la superficie ya, como órganos encargados de captar antígenos, ahora veremos, como luego los órganos linfáticos mesentéricos encargados de la presentación de esos antígenos y de la activación de las células T y de las células B para producir anticuerpos o mecanismos efectores. Regresando a la anatomía del sistema inmune de las mucosas, no solo el intestino es importante, sino que una parte importante de este sistema inmune lo constituye el llamado anillo de Waldeyer, que se sitúa alrededor de la entrada del esófago y de las vías aéreas. Los tejidos linfoides de aquí también son parecidos a los del intestino, están organizados en zonas de células T y zonas de células B, están recubiertos de un epitelio más bien escamoso, y estos tejidos linfoides se inflaman cuando hay infección en la infancia, se pueden inflamar, y en la antigüedad, bueno, casi en la antigüedad se podía decir, aunque en mi infancia esto era común, pues se eliminaban estas amígdalas, las tonsil o las adenoides se eliminaban. Claro, al eliminar esto se evitaba la inflamación, por supuesto, pero se disminuía la actividad del sistema inmune y se disminuía en particular la formación o la producción de inmunoglobulina A, que es el anticuerpo más neutralizante, o que es, digamos, el más importante para neutralizar pues microorganismos que podían entrar por allí. Con lo cual se podía producir una inmunodeficiencia debido a la baja producción de inmunoglobulina A, que es un tipo de inmunodeficiencia como veremos más adelante. Volviendo a la anatomía del sistema inmune de las mucosas en el intestino, una de las partes más importantes de este sistema inmune son las placas de Peyer. Sabemos que el intestino es la puerta de entrada de una enorme variedad de antígenos, sobre todo en forma de alimentos, y el sistema inmune tiene que desarrollar una serie de mecanismos para detectar, identificar qué antígenos son antígenos que deben ser tolerados o qué antígenos deben ser, bueno, pues no tolerados, ¿no? Tiene que haber una respuesta contra ella. Por tanto, esto es importante y es también importante que el intestino evite que microorganismos patógenos lo utilicen como vía de entrada al organismo. Así que tenemos un conflicto con el intestino, porque el intestino tiene que estar todo el rato monitorizando qué tipo de antígenos están en su superficie y qué debe hacer contra ellos, si tolerarlos o no tolerarlos. Y claro, esto es complicado porque además de los alimentos, como ya hemos dicho, están también las bacterias que están en esa superficie. Entonces, hay un sitio fundamental del intestino delgado donde se produce una respuesta inmune, que es una respuesta que debe ser tanto tolerante a los alimentos como de ataque a microorganismos patógenos. Y este sitio, ya lo hemos mencionado, son las placas de Peyer, que están localizadas en la parte del intestino delgado que se llama el íleo. Estas placas de Peyer constan de un gran número de folículos de células B, con centros germinales, los tenemos aquí, ese sería un esquema. Tienen por supuesto también células T, que están organizadas en una zona de células T. Y hay una capa superior en este folículo que se denomina la cúpula, que está aquí en inglés el dome, es la cúpula. Y esta cúpula es también rica en células T y células B, y por supuesto también en células dendríticas que tienen que captar antígenos y presentárselos a estas células. La capa epitelial que recubre esta cúpula contiene además unas células especializadas, esta sería una micrografía electrónica de esa capa, y estas células especializadas se llaman células con micropliegues y multifenestradas, fenestradas quiere decir múltiple ventana, que por eso se llaman células M. Estas células M precisamente están adaptadas para abrir la ventana de alguna manera y dejar pasar
a partículas y moléculas presentes en el lumen del intestino. El lumen del intestino es la zona, digamos, externa del intestino, que aunque está en nuestro interior, en el organismo, no obstante, forma parte de ese tubo intestinal, y ese tubo todavía no está, o lo que hay en ese tubo, no está todavía en el interior de nuestro organismo. Estas células M no producen moco intestinal ni secretan enzimas digestivas, son simplemente unas células que están especializadas en captar partículas o captar moléculas por endocitosis y transportarlas al otro lado del lumen en un proceso que se denomina transcitosis, que lo tenemos aquí. Estas células captarán estas partículas, las captan, las endocitan y las llevan al otro lado del intestino, es decir, a la parte interna del organismo, esto ya sí que sería nuestro organismo, donde los van a ser captados a su vez por las células dendríticas que las van a presentar a las células B. Este proceso de transcitosis, por tanto, pone en contacto los antígenos en el interior del organismo y en estrecho contacto con la superficie basal de las células M. Es decir, esta superficie basal es la que pone en contacto a estos antígenos y organismos contra las células T. Entonces lo que hay abajo de estas células M son células dendríticas o células efectoras que están presentes aquí debajo de las células M presentes en el domo. Las células dendríticas, cuando captan estos antígenos, pues hacen lo de siempre, que es ir a presentárselo a las células T. Migran a las zonas T de las placas de Peyer o de los ganglios linfáticos mesentéricos para presentar allí los antígenos a las células T. Los linfocitos vírgenes que no encuentran antígenos, pues también hacen lo de siempre. Abandonan las placas de Peyer o los ganglios por los vasos linfáticos, son devueltos a la sangre y entrarán otra vez a otra placa de Peyer mediante todo este proceso de rodamiento y de diapedesis. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esos linfocitos T que están en las mucosas se van a dirigir a las placas de Peyer de las mucosas, que puede ser la misma o puede ser otra, donde el azar les lleve, donde la circulación sanguínea les lleve, y ahí al final podrán encontrar o no el antígeno contra el cual el receptor que tienen es específico. Si lo encuentran se activarán y producirán un mecanismo efector y si no, pues seguirán recirculando. Algunos microorganismos, curiosamente, han aprendido a utilizar durante la evolución estas células M como puerta de entrada para invadir realmente el organismo. Entonces estas células M pues son una fortaleza del sistema inmune de las mucosas porque permite a este sistema inmune distinguir entre qué antígenos deben ser tolerados y cuáles deben ser atacados, pero algunos de los antígenos o algunos de los microorganismos han utilizado esta puerta de entrada o lo pueden utilizar para efectivamente atacar mucho más potentemente el organismo. Los folículos aislados, que no forman parte de las placas de Peyer, serían esos folículos que hemos visto anteriormente, también están recubiertos de epitelio y también algunas veces tienen células M. Estos folículos, sin embargo, están formados solo por células B. Los folículos aislados se encuentran también en las mucosas de los bronquios y de la nariz. Pero en este caso esas células M de alguna manera llevan antígenos para ser neutralizados o presentados por las células B, que van a presentarlos a las células T y recibir, por supuesto, ayuda para la generación de anticuerpos, que suele ser de tipo IgA. Continuando con el estudio anatómico del sistema inmune de las mucosas, aquí tenemos una sección transversal del ilio, del intestino delgado, donde se ve un acúmulo de placas de Peyer. Aquí estarían las vellosidades intestinales. Y hay también una especie de tejido linfoide difuso que desempeña un papel importante en muestrear los contenidos del tracto gastrointestinal. Como ya veremos, son células dendríticas que de alguna manera se cuelan entre las células epiteliales de las vellosidades y son también capaces de captar esos antígenos. Las placas de Peyer solo se encuentran en general en el íleo. También existe una capa muscular externa que pues mantiene obviamente ese intestino, pues toda esa contractibilidad que es necesaria para el intestino. Hay unas 100 placas de Peyer en el intestino delgado, aunque algunos individuos pueden tener hasta 200 de estas placas de Peyer, y hay también varios miles de folículos aislados en este intestino delgado que se encuentran bordeando la parte inferior y la parte interior de los intestinos grueso y delgado. Estos folículos pues también contienen células M, como ya hemos dicho antes, y estos folículos linfoides, aunque no son tan específicos o tan bien organizados como las placas de Peyer, pues también están cumpliendo una función muy importante en el sistema inmune de las mucosas, aunque están formados por células B, sobre todo como ya hemos dicho.
Cuando estudiamos la distribución de las células del sistema inmune en el sistema inmune de las mucosas, pues vemos que hay, ya hemos mencionado antes, dos compartimentos en donde estas células inmunes son abundantes. Uno es la superficie epitelial y la otra es la lámina propia, que son los dos compartimentos más importantes. La lámina propia, que está aquí indicada en amarillo, contiene un conjunto bastante heterogéneo de células inmunes, entre las que se encuentran pues, los linfocitos B, por ejemplo, produciendo IgA, células TCD8, células dendríticas, mastocitos, macrófagos, incluso células dendríticas particulares que son capaces de colarse entre las células epiteliales y alcanzar el lumen intestinal. Entonces, ¿por qué se localizan allí? ¿Cómo están allí enganchadas estas células? Pues de nuevo, es porque expresan moléculas de adhesión y receptores de quimiocinas que las hacen, digamos, oler quimiocinas específicas de este tejido. En particular, expresan una integrina que se llama la alfa-4 beta-7. Recordemos que las integrinas están formadas por dos cadenas, una alfa y una beta, y según esa composición de las cadenas, pues van a interaccionar con una u otra molécula de adhesión. Y también los distintos receptores de quimiocinas van a detectar una u otra quimiocina producida por alguna célula. En este caso, la lámina propia de las células epiteliales producen determinadas quimiocinas. Estas van a ser las que van a dirigir ahí a las células T. Las moléculas de adhesión son muy importantes, obviamente, para mantener a los linfocitos ahí. Una de ellas es la caderina E, que reacciona también con una integrina particular y que permite que la mayoría de los linfocitos estén ahí, en este sistema inmune de las mucosas. La mayoría de los linfocitos intraepiteliales son TCD8, están aquí en azul, mientras que puede haber linfocitos TCD4 en la lámina propia. Se cuentan entre 10 y 15 linfocitos intraepiteliales por cada 10 células epiteliales del intestino. Es decir, son tan numerosos los linfocitos intraepiteliales, estos de aquí, que están aquí también indicados, como las células epiteliales del intestino. Por tanto, el intestino en gran medida está formado por células del sistema inmune. Y esta es la mayor población de linfocitos del organismo. Además, el fenotipo de estos linfocitos es un fenotipo activado, es decir, son linfocitos que están formando parte de este epitelio y que están ya activados, no son vírgenes. Y expresan moléculas efectoras, expresan por ejemplo la perforina, o expresan las granzimas en el caso de linfocitos TCD8. Y es importante también notar que la presencia de estos linfocitos en la lámina propia es constante y no depende de la inflamación. Es decir, es como si esta lámina propia fuera un tejido inflamado de manera crónica, con células que están especializadas y ya preparadas para hacer frente a cualquier eventualidad. Es decir, este comportamiento del sistema inmune en este compartimento de la lámina propia es similar al encontrado durante una inflamación en el otro sistema inmune, que es el que hemos venido estudiando en otros tejidos. Entonces esto es resultado de la magnitud de las respuestas inmunes que se realizan frente a antígenos que continuamente llegan a las mucosas. Es decir, como todo el tiempo están llegando antígenos a las mucosas, pues es necesario mantener una, digamos, vigilancia por encima de lo normal, como ya hemos mencionado, en estas mucosas. Bueno, hemos hablado también de los linfocitos innatos hace un tema o dos. Estos linfocitos innatos había de tres clases, el 1, el 2 y el 3. Bueno, los 2 y 3, el linfocito innato 2 y el linfocito innato 3, no está aquí indicado, pero también forman parte del sistema inmune de las mucosas y están en la lámina propia. Estos linfocitos, claro, producen determinadas citocinas, por ejemplo la interleuquina 5, la 13, que actúan contra las invasiones de gusanos parásitos que se producen ahí y por tanto van a producir una respuesta de tipo 2, es decir, hay linfocitos innatos específicamente en las mucosas que van a inducir una respuesta de tipo 2, es decir, a activar luego células TH2 que van a producir una respuesta antiparasitaria. También los linfocitos del tipo 3, los linfocitos innato 3, van a ayudar a producir una respuesta de tipo 3 y esta respuesta, recordemos, resultaba en la activación de células TH17, que es también muy importante para la lucha contra los microorganismos porque estimula los neutrófilos y también estimula a las células epiteliales a generar péptidos antibacterianos, con lo cual se está generando este tipo de respuesta que va a ir contra bacterias y también contra potenciales hongos, ya que las células epiteliales también pueden producir péptidos antifúngicos. Por tanto, va a ser esta respuesta importante contra este tipo de infecciones para mantenerlas también a raya. Esta micrografía óptica muestra un poco lo que serían estas vellosidades intestinales con las células epiteliales, con los linfocitos,
con células que son llamadas células caliciformes, que son las que tienen forma de cáliz y que en este caso en inglés se llama goblet cell. Bueno, pues estas células producen moco y también son bastante importantes para captar y transportar antígenos a la lámina propia, que estaría por aquí. Aquí estarían los enterocitos, esto sería el borde así un poquito, digamos, en cepillo, y esto sería el lumen intestinal, que está aquí en blanco. Bueno, esto sería la parte interior de este intestino, ¿de acuerdo? Entonces estas células, pues todas obviamente forman todas estas vellosidades, tienen una serie de funciones importantes. Por ejemplo, las células caliciformes, pues ya hemos dicho, secretan mocos y se intercalan entre los enterocitos, como vemos aquí también, ¿no?, en la fotografía. También hay, obviamente, linfocitos efectores, que ya hemos mencionado, y la lámina propia, pues lo que hace es soportar a este epitelio, es decir, da una consistencia que soporta a este epitelio plegado de esta manera, para aumentar la superficie de absorción de los alimentos, claro. Y esta lámina propia, pues forma el núcleo de la vellosidad. Aquí también hay vasos sanguíneos, por supuesto, células inmunes, claro, en esta lámina propia ya hemos mencionado, y además también tenemos músculo liso, hay una hebra de músculo liso que hemos mencionado ya anteriormente, que también es importante para esa contractibilidad del intestino. Todo esto, obviamente, son sistemas integrados, pero en lo que nos atañe a nosotros, el sistema inmune de las mucosas, vemos cómo está organizado, cómo esas células de la lámina propia y los linfocitos estaban organizados difusos en todas estas vellosidades intestinales. Un concepto importante del sistema inmune de las mucosas es que los linfocitos activados en las mucosas recirculan por las mucosas y además van a efectuar sus funciones en las mucosas. Como sucede en el sistema inmune que hemos visto hasta ahora, hay una serie de células T vírgenes que necesitan, digamos, entrar en esas placas de Peyer, sobre todo en las placas de Peyer o en los ganglios mesentéricos, donde se van a encontrar con antígenos, ¿no? Entonces, esas células vírgenes expresan lo típico de las células vírgenes para poder entrar a través de las vénulas del endotelio alto a esos órganos linfoides. En particular expresan L-selectina y un receptor de quimiocinas, es el CCR7, que les permite entrar, por ejemplo, en las placas de Peyer a través de las vénulas del endotelio alto por la diapédesis, y una vez que están dentro van a llegar a las zonas T de las placas de Peyer. En estas zonas T pueden encontrar un antígeno presentado por las células dendríticas que lo han captado porque las células M se lo han pasado al interior. ¿De acuerdo? Entonces, si estas células T tienen un receptor que capta un antígeno presentado por el MSC de tipo 2 de las células dendríticas en general, pues estas células van a activarse. Claro, si se han activado ya no requieren entrar de nuevo en las placas de Peyer. Necesitan ir, sin embargo, a los sitios de infección o a los sitios de acción. ¿Cuáles son esos? Pues la lámina propia o el epitelio de las mucosas. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues dejan de expresar L-selectina, dejan de expresar el receptor CCR7 y en cambio expresan otro receptor, que es el CCR9, y expresan otras integrinas. Estas otras integrinas y estos otros receptores las conducen no ya a las placas de Peyer, sino a el epitelio intestinal. Primero salen a la circulación, salen por la linfa de estas placas de Peyer, salen a la circulación, entran a la circulación por el ducto torácico, pero cuando pasan por el endotelio de las mucosas intestinales, son capaces de detectar las quimiocinas que están secretadas por estas vellosidades intestinales, son capaces de interaccionar con su integrina, con las moléculas de adhesión propias de estas partes del intestino y van a residir aquí, van a realizar su función, por tanto, aquí. Así, por ejemplo, pues los linfocitos que están activados en la mucosa pulmonar, pues van a ir a los pulmones, porque van a ser capaces de detectar las quimiocinas y de interaccionar con las moléculas de adhesión propias del endotelio donde se han activado. Lo mismo pasaría con los linfocitos de la nariz o los linfocitos del intestino, es decir, cada uno de los compartimentos de las mucosas va a activar a sus propios linfocitos y va a dirigirlos a luchar o a ejercer sus acciones efectoras en el mismo sitio donde se han activado. Algunas veces, sin embargo, esto no es tan estricto como puede parecer y algunos linfocitos que pueden ser activados, por ejemplo, en el sistema de las mucosas de la nariz, pues pueden ir a otro tipo de sistema de las mucosas. Podemos encontrarlos en el intestino. Es decir, puede haber una especie de, digamos, colaboración entre los distintos compartimentos. Pero normalmente no es esto lo que sucede, sino que cada linfocito T que se activa en un compartimento de las mucosas vuelve, cuando ha sido activado, a luchar y a ejercer su función a ese mismo compartimento. Es importante tener claro que los linfocitos vírgenes que se van a activar en
los tejidos del sistema inmune de las mucosas, en los órganos de ahí, son indistinguibles de cualquier otro linfocito T virgen. Lo mismo, no son específicos. Pero una vez que se han activado en un órgano linfoide de las mucosas, ya hemos dicho que van a volver allí. Las células T armadas, que se han activado en las placas de Peyer, por ejemplo, pues van a ir a las zonas de las vellosidades intestinales y no van a actuar en otras partes del organismo en principio. Y eso es debido a que expresan tanto moléculas de adhesión como receptores de quimiocinas que las van a dirigir ahí. Entre estas quimiocinas y estos receptores y estas integrinas, pues se encuentran las que están aquí mostradas en la figura. Por ejemplo, la integrina alfa 4 beta 7. Esta integrina alfa 4 beta 7 interacciona con una molécula de adhesión que está en el endotelio de, en este caso, el intestino. Bueno, en este caso, esta integrina interacciona con esta molécula de adhesión y además el linfocito, que ya ha sido activado, pues expresa una serie de receptores de quimiocinas que van a hacer posible que sean capaces de dirigirse a la lámina propia de este intestino, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en donde otro linfocito expresa esta otra integrina, la alfa E beta 7, que una vez que ha sido capaz de atravesar el endotelio, va a ser necesaria para que se adhiera, en este caso, a la superficie epitelial y colabore con esta superficie epitelial para luchar aquí. También va a detectar una serie de quimiocinas que están expresadas por estas células epiteliales. Son diferentes quimiocinas en distintos sitios. Por ejemplo, en el intestino delgado se expresa la CCL25, en el intestino grueso se expresa la CCL28. Estos linfocitos van a tener, no obstante, receptores tanto para una como para otra y van a dirigirse al intestino grueso o al intestino delgado, donde van a residir gracias a su capacidad de adhesión por estas integrinas que expresan estas células T ya armadas. Entonces, esto tiene bastante importancia para el diseño de vacunas, que deben primar una inmunidad que esté asociada a las mucosas. Es decir, si yo quiero defenderme de un problema que va a suceder por una infección por las mucosas, pues requiero activar a las células T en las mucosas que me ayuden a esa función efectora de la vacuna. Entonces, la vacuna debería activar a las células dendríticas de las mucosas para que éstas a su vez activen a las células T, que sean vírgenes, y estas una vez activadas en esas mucosas vayan a dirigirse a ese sitio, obviamente de nuevo a las mucosas, para ejercer allí su función protectora. Entonces, esto es importante. Normalmente, ya hemos dicho que, en general, las células T activadas en un sitio de las mucosas van a ese sitio, pero a veces puede pasar que si activo las células T en una mucosa, por ejemplo, de la nariz, pues no obstante puedan dirigirse también al intestino. Eso puede pasar a veces. En cualquier caso, sería necesario activar a las células T en un sistema inmune de las mucosas, es decir, en algún órgano de las mucosas, para que esas células T me permitan desarrollar una función efectora en las mucosas y no en otro tipo de ganglios linfáticos o en la piel. Eso es importante, por tanto, activarlas allí en el sitio específico. Algunas células T de la lámina propia, no obstante, proliferan poco cuando son estimuladas por un antígeno específico, pero secretan grandes cantidades de citocinas como interferón gamma o interleuquina 5 o interleuquina 10 y van, por tanto, a potenciar esa respuesta, esa lucha, debido no tanto a la acción, digamos, efectora propia, sino a esa colaboración mediante la secreción de citocinas. Y con lo anterior damos por terminada la primera parte del tema 11, sistema inmune de las mucosas. Os aguardo impaciente para el inicio de la segunda parte.